con Agustino Yarzún, Hechos Paranormales, en el trasnoche de la radio. Claro, ya estamos en contacto con don Agustín Oyarzún, que muchos auditores ya están diciendo, ¿no? Ya nos vamos a morir de frío. O sea, perdón, de miedo. Si estamos muertos de frío, ahora nos vamos a morir de miedo. ¿Cómo está, Agustín? Muy buenos días. Bienvenido al Trasnoche. Hola Sebastián, bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo has estado? Bien, también aquí estamos. ¿Qué nos trae para esta jornada? Por favor, no nos asuste. No, ya vamos a hablar sobre algo bastante particular, que es la muerte vista como un objeto de culto religioso, como un santo. Ya, Ah, perfecto. vamos a tratar sobre eso el día de hoy, ya, porque en México sobre todo se conoce mucho el culto a lo que es la Santa Muerte, pero acá en esta parte también del continente también existe un santo que es San la Muerte, son parecidos, pero en realidad tienen ciertas diferencias y es interesante también analizar eso de por qué a la muerte se le venera tal como si fuese un santo, sabiendo que la concepción de la muerte es una idea abstracta, la que nosotros tenemos de que esta imagen, ¿cierto?, de un esqueleto con una capucha, con una túnica y una guadaña, ¿cierto? Eso es una idea que nosotros creamos, ya es una invención, no es que ha existido realmente, pero es interesante ver el fenómeno de por qué se estudia. ¿Y por qué? Porque, claro, uno lo ve, ¿no?, en México, que es bastante frecuente, que es como un día especial, el Día de Todos los Muertos, ¿no? Exacto, porque depende mucho de cómo lo ve cada cultura, porque no todas las culturas percibimos la muerte de la misma forma, porque algunos, no sé en tu caso, pero algunas personas ven como que la muerte, hasta ahí llegamos y de para adelante no hay nada. Otras personas creen que la muerte es el paso hacia otra forma de vida más adelante, o que hay algo más después de esto, y otras personas simplemente señalan que la muerte es el fin de un periodo y después iniciamos otro, o si reencarnamos. Hay distintas concepciones que se tienen respecto de la muerte, y ahí va también la importancia de cómo se lo ve cada cultura y cómo lo perciben. Porque claro, como dices tú, en México sobre todo se celebra mucho esto del Día de Muertos, de no olvidar a los muertos, de ir al cementerio, de estar con ellos, de llevarle ofrendas. Si te das cuenta tú, los auditores igual, cuando vemos una película sobre esto, generalmente siempre le llevan ofrendas a sus deudos, a sus difuntos. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces eso igual, es particular, no se hace en todas partes. Acá nosotros, cuando vamos al cementerio, llevamos flores, estamos un rato ahí, pero más que eso no, ya para ellos el concepto de la muerte es muy distinto. Ellos van, comparten, como si fuesen, como si todavía estuviesen ahí con ellos. Ellos van, se sientan, conversan con con sus amigos, sus familiares, alrededor de las tumbas. Para ellos la concepción de la muerte no es que desapareciste, sino que estás, pero probablemente estás en otro plano, en otra dimensión. Y eso también trae lo que es esto después de la devoción hacia la muerte. Y ahí es donde... Porque acá en Chile, yo recuerdo, hace un tiempo se implementó en algunos cementerios también permitir que la gente ingresara, como por ejemplo, para fechas como Año Nuevo, y que pasaran el Año Nuevo ahí, y parece que tuvo como una buena recepción por parte de las personas. Entonces, cada vez le vamos tomando esto como tanta cercanía, ¿no? Claro, hacerlo algo más, porque la muerte es algo natural, todos en algún minuto vamos a morir, no tenemos certeza de qué es lo que pasa después, pero tampoco es algo a lo que se deba temer, porque todos en algún minuto nos va a tocar nuestra hora, nos va a corresponder ello, y hay otras culturas donde perciben la muerte o el fallecimiento como algo mucho más natural, que es algo que pasa y que inclusive hay sectores en Asia, sobre todo donde a los cadáveres se les saca de las tumbas, se les arregla y se lleva a las casas para pasar tiempo con la familia. Tienes al cadáver de tu abuelo sentado en la mesa a la hora de almuerzo. Ah, pero Para ellos eso es normal. eso, espérate. Eso después de que la persona fue enterrada y todo, al momento de velarlo. No, al momento de... se hace, ponte tú, todos los años o cada 5 años, hasta que ya el cuerpo no está en condiciones de poder sacarse de su ataúd. Ellos lo hacen así habitualmente, o a veces los envuelven en sábanas y los pasean por las ciudades. Esto sobre todo
tribus indígenas, africanas, hacen o tienen este tipo de prácticas de envolverlas en sábanas hacia sectores más asiáticos, los sacan, literal, los sacan de la tumba, van, ya pasaron 5 años, abren la tumba, sacan a su familiar, lo arreglan, le ponen sus mejores ropajes y lo sacan a pasear por la ciudad, lo llevan a la casa, se toman fotografías con ellos. Para ellos eso es, el concepto de la muerte no es que tú falleciste y se olvidaron de ti, sino que te van a buscar, pasan tiempo contigo, como te digo, los sacan de la tumba y comparten con ellos. Para nosotros eso es extrañísimo. No, ¿no es cierto? claro. Sí. O sea, imagínate tú haciendo eso o viendo que alguien acá lo haga así. Yo creo que nadie sería chocante para nosotros ver eso. Sí, Pero sí. para otras culturas el concepto de la muerte es muy distinto y las costumbres que tienen son muy diferentes también, como te digo. Para nosotros sería impensado ir al cementerio y sacar a un ser querido que ya falleció, sacarlo, arreglarlo, vestirlo con buena ropa y sacarlo a pasear. Para nosotros eso es impensado. Por eso te digo, el concepto de la muerte varía mucho en distintas culturas. Claro, porque acá en el sur de nuestro país podíamos ver hace muchos años, ¿no? Que, por ejemplo, a las guaguitas, cuando fallecían, las vestían, las ponían fuera del cajón, digamos, ¿no? Exacto. Como adornada con flores. Y pasaba lo mismo con algunas personas mayores que los ponían sentadas en una silla, pero era el momento solamente digamos, del velorio. Inclusive, claro, como dices tú, algunos sacaban fotografías y conservan esas fotografías también. Estas fotografías necrológicas creo que se llamaban, no estoy seguro. Pero se sacaban fotografías de las personas fallecidas, recién fallecidas con sus familiares, tal como si estuviesen ahí y como dices tú, los arreglamos. Entonces, ahí nos damos cuenta que el concepto de muerte varía mucho de cultura en cultura y de persona en persona. Y eso hace que, particularmente en algunas regiones, se vea la muerte no solamente como un concepto, como una idea de que es algo abstracto, porque, como decía al inicio, nosotros la imagen que tenemos de la mente, o sea, de la muerte, perdón, la imagen mental que tenemos es este ser esquelético con una capucha y una guadaña que recolecta almas y se pasea por distintas partes del mundo, ¿no es cierto? Esa es la imagen que tenemos. Pero hay culturas donde se le venera, tal como si fuese un santo. Ahora, hay que hacer la diferencia primero. Cuando hablamos de santos, hablamos de personas, hombres o mujeres, que se destacaron en vida por actitudes o por cualidades distintivas que podríamos asociar a la divinidad, ¿ya? Yeah. O que tenían una ética particularmente elevada. Entonces, eso los hace ser santos, o también después que estas personas hayan ayudado o hayan aparecido después de fallecidos a ayudar a alguien. Entonces, para que sea santo tiene que haber existido necesariamente, ya tiene que haber evidencia de que esa persona, ese hombre, esa mujer, existió, fue terrenal, y claro que haya gente que testifique a favor de que sí, era una persona que tenía ciertas cualidades, que dijeran o pudiesen atribuir realmente que cumplió algunos milagros, etcétera, para tener este calificativo de santo. Sin embargo, ¿sí? ¿Vas a hacer algo, Sebastián? Sí, lo que pasa es que ahí muchas veces algunos santos, ¿no? Sobre todo de religiones católicas, se les denominaba santos después que en algunas ocasiones, recuerdo, no me acuerdo el nombre exacto de qué santo fue, pero por ejemplo fueron a su tumba para hacer, no sé, una especie de reducción y se encontraban que el cuerpo estaba intacto. Exacto, sí, hay... esa es otra de las cualidades. Se supone que los cuerpos de los santos quedan inmaculados, ya no sufren ningún tipo de alteración en el tiempo. Es más, hay casos de algunos santos, que podemos hablar más adelante, de santos que todavía conservan sangre fresca en sus cuerpos, habiendo pasado 10, 30, 40 años, todavía tienen sangre fresca en sus cuerpos que ha sido extraída de ellos, o algo extrañísimo, pero que se atribuye como una cualidad de los santos, que tienen esta, no sé si virtud, cómo llamarlo, pero tienen esta particularidad que seguirían teniendo sangre fresca que pueden extraer de ellos. Es una de las cosas. Pero ahora, vamos al punto. ¿Por qué venerar a la muerte si la muerte en realidad es una idea, es un concepto? Generalmente, dependiendo de la cultura, algunos, claro, nosotros nacemos, vivimos, pero para hacer más llevadero esto, o para que sea más natural, nosotros, o mejor dicho,
diferentes personas alrededor del mundo tienen ideas distintas de la muerte y algunos la veneran, ¿ya? Para hacer que la muerte te lleve te lleve de una forma no tan triste, que te lleve de buena manera, que te vayas, no sé, en un sueño, que fallezcas de causas naturales, etcétera. Se comienza a hacer ese tipo de veneraciones de ese modo en un inicio. Ya se dice que los indígenas mexicanos antiguamente adoraban a dioses que representaban a la muerte y que básicamente lo hacían como una forma de que estos no se los llevaran violentamente, que les permitieran vivir muchos años, y era también, o lo veían ellos como una forma de que si yo adoro a la muerte, le doy ofrendas, ¿cierto? Le prendo velas, como lo hacemos ahora actualmente, probablemente me va a dar una vida más larga, más llevadera. Entonces era también una forma de esquivar esto, o de poder vivir un par de años más, según sus creencias antiguas. ¿Qué fue lo que pasó? Que después, al paso de los años, porque esto se atribuye, estamos hablando de la Santa Muerte en México, se le atribuye eso a los indígenas que antiguamente adoraban a diferentes deidades asociadas a la muerte. Sin embargo, por allá por los años 60, comienza a surgir una especie de culto religioso, un culto oculto, que veneraba a la muerte, pero a la muerte como nosotros la conocemos, ya este ser esquelético, reitero, con una túnica, que tiene una guadaña. La comienzan a venerar así, tal cual. Porque antes de eso, en 1795, se encontraron a una tribu de indígenas que estaban adorando a un esqueleto, y a este esqueleto ellos le llamaban la muerte, y veneraban a este esqueleto como si fuese un dios. Desde ahí surge el punto también para que algunos tomasen esta misma idea preconcebida de que la muerte es un esqueleto y lo comenzasen a adorar de esta manera. ¿Qué es lo que se le pide a la Santa Muerte? Y bueno, ¿y por qué? También vamos a ver por qué se le ha estigmatizado tanto, se le relaciona mucho con los narcos, con la delincuencia, pero va ligado de la mano, como te decía, de que la Santa Muerte es básicamente, o se le ve como un santo que te ayuda a tener una vida más llevadera, aunque tú le puedes pedir por tu vida, que está ligado a eso, básicamente. Ya la Santa Muerte es venerada por personas que ponen en riesgo su vida habitualmente, y por eso en algún minuto se le comenzó a asociar o se acercó mucho con el mundo del narcotráfico, de los traficantes, etcétera, porque ellos la comenzaron a venerar para protegerse, obviamente, de los policías o de cualquier ataque de bandas enemigas. Comenzaron a venerarla y comenzó a tener una cierta negatividad, ya un tono negativo se le estaba viendo. Incluso en algún minuto se le tildó de satánico por la Iglesia Católica, y de hecho alrededor del mundo muchas iglesias rechazan la idea de ver a la muerte como un santo, porque, como decía adelante, para que alguien sea santo tiene que necesariamente haber existido terrenalmente y que existan testigos de las cualidades que tú le atribuyes a esa persona. Pero esta es una idea, es un concepto, es algo que es totalmente ficticio en el concepto de que no existe como tal físicamente, y se le adora por ello, como te decía. Para gente que necesita poner o que necesita poner en resguardo su vida, habitualmente están adorando a la Santa Muerte, y por eso, como te decía, se le atribuye mucho con el narcotráfico. Se le hacen ofrendas, que es lo más curioso, que las ofrendas pueden ser comida, Dinero, pueden ¿no? ser dinero, o también te puedes tomar un trago con la Santa Muerte, que es lo más curioso que encontré, tomarse una botella de tequila o una botella de whisky en compañía de la Santa Muerte. O sea, tomas tú la botella en realidad, pero eso es una ofrenda que tú le haces a la Santa Muerte. Yo lo encontré bastante particular, tomarte una botella de tequila al lado de ella. Extraño, pero son una de las tantas ofrendas que ellos pueden hacer. ¿Qué se pide o qué le piden habitualmente? Aparte de que se resguarde tu vida, también se le asocia mucho con personas que necesitan protección, que necesitan mejorar su salud o recuperar su salud prontamente. Para gente que ha sido asaltado, que le han robado algo muy preciado, o personas que han sido secuestradas. Ya se le ve como alguien a quien recurrir en momentos de desesperación. Si has sufrido algún familiar tuyo un secuestro, si te han robado, se dice que puedes recurrir a la Santa Muerte para que te ayude a recuperar esto o a encontrar el camino nuevamente, y tú tienes que darle una ofrenda a cambio. Las ofrendas no son tan, bueno, como cualquier santo. Algunos les encienden velas o les dejan
rosarios o algún otro objeto de tintes religiosos. Acá con la Santa Muerte, lo que se dice que tienes que hacer es básicamente dejar algo o hacer algo que tú puedas cumplir. Porque inclusive, si no tienes algo para ofrecerle a la Santa Muerte, tú puedes ofrecer ponerte en buena con algún familiar o con alguna persona que tú te estés llevando mal. Si no tienes nada que ofrendar a la Santa Muerte y necesitas que te cumpla un favor urgentemente y no tienes nada que ofrendar, puedes decirle que, no sé, me voy a reconciliar con tal persona porque necesito esto y esa va a ser mi ofrenda, mi Ah, mira, reconciliación con otra persona. Ya, es es algo sencillo. claro. Pero el problema es que si tú no lo cumples, si tú no Chuta. lo haces, se Ahí te viene, devuelve todo. ahí Eso viene es el lo que se pero. cuenta. Claro. Entonces, ¿qué se dice? No es recomendable ofrecer algo que tú no vas a poder cumplir o que no tienes la seguridad de que vas a cumplir. Tú no puedes ofrecerle dinero, no le puedes ofrecer que le vas a erigir, no sé, un monumento. Si no tienes la capacidad de hacerlo, mejor no lo hagas porque el castigo va a ser peor que lo que estás pidiendo. No se ve, o la gente que venera a la Santa Muerte no la ve como alguien o como algo que sea castigador, ya no es punitivo generalmente, pero sí, si tú no le cumples, si vienes a solicitar su ayuda, su favor y no le cumples, bueno, atenta a las consecuencias. Pero como te digo, puede ser cualquier tipo de ofrenda. Puede ser comida, puede ser un altar, puede ser algo que sea bonito, no sé, cualquier cosa que tú le puedas ofrendar, que puedas entregar de corazón, obviamente, porque lo necesitas, sería bien recibido por la Santa Muerte. Ahora, como te digo, si no lo puedes hacer, mejor no lo hagas porque te vas a arrepentir. Porque podría salir para Claro, atrás, digamos. claro, puedes salir para atrás. Vamos a una pequeña tanda y continuamos hablando de este tema a la vuelta. ¿Ah? Ya, No, perfecto, sí, pues hay que hablar no se del... despeguen, no se despeguen. Ya, Agustín, ahora sí, ahora sí. Continuemos, continuemos. Perfecto, Sebastián. Oye, me están pidiendo el WhatsApp de la radio, si lo podrías repetir, porfa, pero despacito me están pidiendo. Lo damos. Más 569 9200 7888. Más 569 9200 7888. Perfecto, Sebastián. Muchas gracias. Sé que me lo estaban pidiendo ahí por Facebook. Si podía dar el Ah, WhatsApp de la radio. siempre, siempre, siempre acá. Bueno, continuemos. Como ya estábamos hablando ya de eso con la Santa Muerte en México, esta idea preconcebida de que tenemos todos de cómo es la muerte. Pero, si bien es tal vez el concepto de muerte asociado a un santo más conocido que tenemos, de este lado del mundo, en Sudamérica, especialmente en Paraguay y Argentina, también hay algo, un culto muy parecido. Y bueno, ¿por qué cultos religiosos más? No sé cómo denominarlos realmente porque no están reconocidos como tal por la Iglesia Católica. De hecho, la Iglesia Católica los tilda a veces de que son sectas Sectas, ¿no? satánicas, claro. Pero como se ha visto tan negativo todo esto, como te decía, en México sobre todo, los narcos han adoptado la figura de la Santa Muerte como su santa patrona, Claro. prácticamente. La gente que lo venera de otras formas, que señala que, retrotrayendo un poco, que les ha hecho favores que de verdad, pero son cosas buenas, siente que se ha manipulado tanto la figura que en realidad se distorsiona la concepción original que se tenía de esto. Y acá, en esta parte del continente, Paraguay y Argentina, existe algo, o existe San la Muerte. No es la Santa Muerte, este es San la Muerte. San la muerte. Y este sí tendría un origen terrenal. Pero es un poco difusa la historia, en algún minuto se pierden los nombres, las fechas, pero al parecer sí tiene un origen terrenal. Esto por allá por la década de 1960 aproximadamente comienza a expandirse en territorios de Paraguay, noreste de Argentina y también en algunos sectores de Brasil, y hasta el culto a San la Muerte, que habría sido supuestamente un monje que curaba a los aborígenes, ya los trataba, los ayudaba, y que en algún minuto este monje que convivía con los aborígenes, ¿cierto?, de acá, de nuestra parte del continente, que convivía con ellos, los ayudaba, se le acusa de brujería, es acusado de brujería y es encarcelado. Ya tú sabes que antiguamente cualquier persona Claro. que y Las tuviese un poco más brujas, sobre de... todo, también Claro, ahí.
cualquier mujer que demostrase un poco de inteligencia era una bruja, y cualquier Sí. hombre que pudiese hacer algo sin que los demás pudieran explicárselo era acusado de brujo antiguamente. Entonces se le acusa a este sacerdote, a este monje, perdón, de brujería, y se lo encarcela injustamente. ¿Qué es lo que pasa? Que a él le van a dejar todos los días su comida, ¿no es cierto? Y la pasan por la celda, que tiene una puerta sellada. Sin embargo, un día, cuando le van a dar sus alimentos, el monje no estaba. Había una especie de manta, una túnica, Ya. y debajo de esto había un montón de huesos. El carcelero se asustó, obviamente se espantó porque no estaba el monje, y lo único que encontró fue una pila de huesos. Fue a buscar a un compañero, según cuenta la historia, obviamente la leyenda, y cuando volvieron estos, esa pila de huesos que se encontraba ahí se levantó tal cual como si fuese una persona, un ser humano, cubierto con esta túnica, esta capucha, ¿cierto? Que era la que traía el monje, y apuntó a este carcelero, que era justamente el que lo había acusado de brujería, lo apuntó y lo maldijo. Dicho esto, el montón de huesos se transformó en polvo y desapareció. Pasaron los días y esta persona que, este esqueleto, este montón de huesos transformado En la Santa Muerte. en San la Muerte, San la Muerte. San la Muerte, lo maldijo, y a los pocos días este carcelero fallece de forma inexplicable. Lo mismo pasa con su compañero, que lo había visto, también fallece de forma inexplicable a los pocos días. No se sabe por qué, pero se piensa que este monje tuvo algo que ver, realmente se había transformado en esto. Ahora, ¿cómo se transformó en este ser, en San la Muerte? No se sabe. La historia, como te digo, es difusa, es confusa. Lo que existe de la leyenda, o lo que cuentan las personas que son creyentes en él, es esto, ya que este monje fue acusado injustamente, que estuvo encarcelado un tiempo, y un día cuando le fueron a entregar su comida, se había transformado en huesos. Claro, no estaba ahí, solo estaba esta pila de huesos. Hay otras historias, otras versiones que dicen que en realidad a este monje le decían San la Muerte porque acompañaba a las personas en sus últimos momentos en este plano terrenal. Entonces le apodaban San la Muerte porque él era el encargado de dar la extremunción y de ayudar a las familias después de todo este proceso de muerte. Por eso le apodaban San la Muerte. Esa es otra versión que existe. ¿Qué es lo que pasa? Así como con la Santa Muerte, la gente comienza a venerar a este santo que no tiene nombre, no se sabe cómo se llamaba este monje, no hay una certeza, mejor dicho, de cómo se llamaba ni de quién era, pero sí está la certeza de que hubo un monje que se lo acusó de brujería, fue encarcelado, y desde ahí surge toda esta historia. Como te digo, se comienza a transmitir esta historia, ¿cierto? De boca a boca, que es lo típico que se Que es como suele hacer. comienza todo, ¿no? Claro, comienza así, pues. Entonces la gente que conoció a este monje en vida se enteró de lo que pasó, obviamente, porque todos supieron lo que pasó, que este carcelero había fallecido en circunstancias extrañísimas, y la gente comenzó a pedirle favores. La particularidad que tiene San la Muerte es que tú le puedes pedir cosas buenas y también le puedes pedir cosas malas. Habitualmente nosotros a los santos les solicitamos algún favor, algo que sea Claro. bueno, beneficioso, pero Como ayuda en algo. exacto, a pedir ayuda en algo, pero no hacerle daño a otro. Se dice que San la Muerte tú le puedes pedir que le haga daño a otros. Se dice eso, pero por un tema ético obviamente no sería lo correcto hacerlo. Pero dicen que San la Muerte lo hace porque fue acusado injustamente, fue encarcelado, sin que hubiesen pruebas. Entonces él cumple favores, o va por el lado de lo bueno también, por el lado de lo malo. Ahí ¿Cuál hay es que lo ver particular? cuál es el que uno prefiera. Claro, ¿cuál es la particularidad que tiene este culto? Bueno, también se le asocia a lo negativo, ya con el hecho de que te digan San la Muerte puede hacer cosas malas, listo. Automáticamente personas ligadas a también narcotráfico, delincuencia, etcétera, lo tienen como su santo. Ya. Tienen tatuajes, tienen altares que son muy parecidos al de la Santa Muerte. Pero el tema es que también hay gente que lo adora, que lo venera, pero desde un punto de vista éticamente más correcto, más o moralmente correcto. Y estas personas son las que en realidad se ven estigmatizadas por culpa de otros sectores que han tomado esto y lo han deformado para hacer el mal. Algo que es interesante de este santo, San la Muerte, es que para la protección, o para que esto sea efectivo, tú tienes que tener un amuleto, y que este amuleto se talla de un hueso, que sea de un solo hueso,
o de un árbol específico. Y este amuleto tú lo tienes que bendecir. Obviamente si se lo llevas a un cura y le pides que te bendiga esto de San la Muerte, no lo va a hacer. Entonces, Ya. ¿qué es lo que ellos hacen? Llevan un amuleto, cualquiera que sí sea religioso, y llevan el de San la Muerte. Entonces esconden el de San la Muerte en Como este dentro de amuleto otro, ¿no? religioso adentro del otro, y ahí es bendecido. Y después tiene que hacer todo otro ritual, que son varias cosas más que tiene que hacer, porque no es solamente eso, sino que tienen que pasar por otras iglesias, tienen que cumplir con ciertos días, ir a ciertas horas, para que el amuleto quede bendecido efectivamente y te pueda servir como debiese ser, como un amuleto. Em, y otra cosa que es particular también es que algunas personas se insertan trocitos de hueso bendecidos, trocitos de hueso benditos, en la piel, se hacen injertos con eso. Se abren una hendidura en el brazo y se insertan un huesito que ha sido bendecido obviamente para estos fines, el cual sería el amuleto finalmente y el cual les traería la protección. Hay historias de gente que cuenta que ha tenido esto durante mucho tiempo. Es decir, imagínate tú como que tuvieses una espina en tu brazo, pero ellos tienen un trozo de hueso, Claro. y que se han salvado de varias cosas. Se han salvado de fallecer, de accidentes, de ser asaltados. Se han salvado de formas tan increíbles que a ellos les hace pensar, y a la gente que conoce estos casos, que de verdad parece que sí, San la Muerte de alguna u otra forma los está protegiendo con este amuleto. Hay una historia de un policía que contaba que él debió haber muerto, recibió 4 balazos en la cabeza, pero increíblemente ninguno le dio. En la Ninguno cabeza. le dio. Como, Sí, como ninguno le dio. ninguno le dio. Es completamente extraño porque él dice, contaba esto, decir que salió de su turno, él estaba de civil, iba caminando por la calle y de repente un tipo le comienza a gritar y él lo reconoce como una de las personas que había encarcelado. Y claro, lo empieza a perseguir y era toda una trampa que él había entendido. Y entre 4 personas lo atacan, lo golpean con palos, con puños, lo patean en el suelo. Y uno de ellos de repente saca una pistola y le dispara 4 veces a la cabeza, directamente. Sin embargo, ninguna bala le dio. Ah, pero Ninguna. a lo mejor eran balas de salvo, pues era un susto nomás. Porque de la golpiza no se salvó. De la golpiza no se salvó, pero de los balazos sí. Él no se explica cómo pasó, cómo se salvó, qué fue lo que... o cómo tuvo tanta mala puntería. Ya supongamos que fue muy mala puntería el tipo para no haberla achuntado. Sin embargo, esos delincuentes que lo asaltaron, lo golpearon, mejor dicho, al momento de huir, este policía saca la pistola y sin ver dispara y le achunta a uno y después dispara nuevamente y le achunta a otro. Es decir, más increíble hace la historia con eso. Él cuenta que esto es cierto y fue un caso relativamente conocido acá en Argentina, me parece mucho que fue relativamente conocido por lo increíble de la historia. ¿Qué es lo que pasa o cómo se asocia él con San la Muerte? Su abuelo tenía este amuleto eh, incrustado, injertado, mejor dicho, en su brazo. Tenía este amuleto, este hueso tallado, se lo insertó en el brazo. Al momento de fallecer su abuelo, se lo saca una curandera, un hechicero, una machi, no sé cómo lo podríamos denominar, se lo saca y le dice a él, que era su nieto, que él tenía que heredar esto porque esos amuletos son heredables. Entonces ella le da este amuleto al nieto, el nieto lo guarda, ¿cierto? Como un colgante, no se lo injerta en la piel, sino que lo guarda como un colgante. Y al momento que a él le sucede este incidente, cargado con este amuleto y no le pasó nada. Mira. ¿Lo protegió? Él cree que sí. Obviamente, como es un policía, él dice que Claro. contaba que no se le decía a nadie, nunca se lo contó a sus compañeros, porque nadie le iba a creer. O sea, imagínate tú siendo policía y dice, no, me protegió un santo, no le iban a creer. Pero sí dio a conocer su caso. A él le pareció increíble esto, que se haya salvado por este artículo. De hecho, cuando su abuelo le contaba estas historias, a él no le tomaba mucha atención, no le creía, porque pensaba que simplemente eran historias, pero jamás Pero pensó que a él le iba hasta a que le pasar tocó esto. a él, ¿no? Claro, hasta que le tocó a él, le sucedió y vio que en realidad sí era cierto al parecer todas las historias que se contaban. San la Muerte protege a todas las personas que lo necesiten y que carguen con este amuleto, o eso es por lo menos lo que se cuenta, lo que dicen las personas que lo siguen. Ambos, la Santa Muerte en México como San la Muerte acá en Argentina, Paraguay y algunas zonas de Brasil, están estigmatizados, eso sí, como te decía.
porque se le asocia mucho al mundo del narcotráfico, al mundo del AMPA en general, porque son ellos, como estos santos, o sí, santos en realidad, porque se les considera santos por la gente, no así por la Iglesia Católica, les piden por sus vidas. Ellos ponen constantemente su vida en riesgo y toman a estos santos como sus patronos, como sus protectores. Entonces deforman un poco también lo que es el concepto original, lo que pretendía originalmente la idea de adorar a la muerte. Ellos lo toman de otra manera, lo deforman y claro, después viene todo lo negativo, todo el estigma que tiene de que no puedes adorar a la muerte porque en realidad eso te transformaría inmediatamente en un delincuente o en un satánico. Ya está estigmatizado así, pero la gente que lo venera, que de verdad lo venera y que dice y cuenta a pie juntillas que efectivamente son santos o actúan como tales, como podría actuar cualquier otro santo, ellos lo hacen de la misma forma. El problema es que la forma que tienen, la apariencia, no es la indicada, y más aún la Iglesia Católica no admite que la muerte como un concepto sea adorado porque no tiene razón de ser. Entonces ahí se genera eso. Pero tenemos a estos dos santos bastante particulares. No sé si habías escuchado. Yo creo que es de la Santa Claro, Muerte, sí se había la escuchado. Santa Muerte sí, pero San la Muerte, San la él Muerte no. no. Es, Y claro, yo creo que también mucha gente tal vez piensa que es como lo mismo, ¿no? claro, mucha gente piensa que es lo mismo, pero en realidad no, guardan ciertas diferencias, como te decía, porque la Santa Muerte parte desde el concepto de que es adorar a la idea, al concepto que tenemos de la muerte. Y San la Muerte sí parece ser o está inspirado en un monje o en una persona real que sí existió, que fue encarcelada injustamente, que falleció y al parecer eh, tomó venganza de esto y la gente lo comenzó a venerar. Entonces uno parte de una idea preconcebida que todos tenemos y el otro de un personaje que sí existió al parecer y que tiene la particularidad de que puede cumplir tanto cosas buenas como cosas malas. Ya él no juzga a nadie, pero bueno, éticamente uno ahí tiene que obviamente decantar por lo bueno, diría yo, si vamos a solicitarle ayuda a este santo. Claro. Pero ojo también, como te decía, no es llegar y adorar a San la Muerte, no. Hay varias cosas que hay que hacer previamente para poder hacer todo esto. Ya no es como que le voy a prender una vela a San Expedito o a San Sebastián, no, no es lo mismo. Estos conceptos funcionan de otras maneras, tienen otros tipos de rituales, si bien son muy parecidos, están enfocados de otra manera. Y sobre todo San la Muerte guarda o tiene otro tipo de detalles que lo hacen ser más importante o que lo hacen, no sé si importante, pero sí destacarse más que la Santa Muerte, ¿ya? Porque como te decía, hay todo un ritual detrás de bendecir los amuletos, de pasar por diferentes iglesias, de cosas que hay que hacer. E incluso a San la Muerte tiene una fecha, tiene una festividad. O sea, la Santa Muerte y San la Muerte obviamente para el Día de Todos los Santos, Santos Difuntos, pero también se le celebra a San la Muerte, se le celebra en agosto. El 20 de agosto se conmemora el día o se celebra a San la Muerte, el 20 de agosto, o en fechas cercanas, porque se cree que por un 20 de agosto o una fecha similar habría fallecido este monje que le da origen a toda la leyenda de este santo tan particular. Sí, sin duda, ¿no? Sin duda, tan particular y que también llama la atención de algunos, otros no, no les gusta tanto, ¿ah? Otros no les gusta tanto, otros están pidiendo acá que se lleven a ciertas personas, ¿no? Hay para todos los gustos y opiniones en relación a la muerte o la Santa Muerte. Don Agustín, por favor, acá sus redes sociales, donde le pueden compartir a usted también alguna historia tal vez o algo relacionado a lo que hablamos acá en Panorama Austral. Mira, en Facebook, Instagram, YouTube, como Paranormal Austral, ahí me pueden encontrar con ese nombre, en Facebook, Instagram, Paranormal Austral, en YouTube también, Paranormal Austral, y ahí me pueden hacer llegar sus mensajes, sus sugerencias de temas, alguna duda, alguna consulta, alguna historia que me quieran contar y que a lo mejor estén buscando una explicación. Me pueden consultar, me pueden escribir a la página y ahí estoy tratando de responder a la brevedad. A veces no tengo tiempo porque estoy ocupado haciendo otras cosas.
pero trato de responder a la brevedad ahí en la página de Facebook. Ya, ven, para todos los interesados ahí, le pueden escribir a Agustín y él va a estar ahí respondiendo de inmediato. ¿Cómo está el clima por allá, Agustín? Mira, justo está ahora lloviendo. Delante había unas ráfagas de viento, pero terribles, se movía la casa entera. Ahora ya paró el viento, pero está comenzando a llover bastante fuerte, así que creo que va a ser una noche y un día lluvioso de mañana. Así se viene, ¿no? Para todos los sectores. Agustín, te queremos agradecer el contacto a esta hora de la noche y como siempre dejarlo invitado acá al trasnoche de la radio. Gracias, Sebastián. Nos escuchamos la próxima semana. Nos escuchamos, que esté muy bien. Chao, chao. Chao.